lunes 6 de noviembre de 2023. A continuación le presentamos las noticias más resaltantes de las últimas horas en Estados Unidos. Le contamos precisamente que el país continúa haciendo pedidos para que existan pausas humanitarias en la Franja de Gaza. A pesar de ello, el gobierno israelí ignora dichas peticiones. Por su parte, el ejército de Israel ingresa en la quinta semana de una campaña que ya dejó miles de fallecidos con el fin de eliminar al grupo radical Hamás de Gaza y por ello ignora los llamados a pausas humanitarias reiteradas por el jefe de la diplomacia de Estados Unidos en diferentes reuniones con países árabes. El jefe del Estado Mayor israelí realizó una inspección de tropas dentro de la Franja de Gaza, por primera vez desde el inicio de la guerra. El ejército de Israel señaló que su campaña terrestre busca eliminar al líder de Hamás. La organización terrorista Hamás no tiene límites. Los ciudadanos de Israel lo vieron el 7 de octubre cuando fueron testigos de asesinatos, tortura, brutalidad, actos horribles, violaciones y secuestros. El autor es Hamás y lo encontraremos. Hallaremos a Yahya Sinwar y lo eliminaremos. Los soldados israelíes prosiguen la ofensiva terrestre y la campaña de bombardeos iniciada el 7 de octubre, luego de que combatientes de Hamás mataron a más de 1.400 personas, en su mayoría civiles, y secuestraron a unas 240 según Tel Aviv. La ofensiva israelí se cobró por su lado la vida de casi 9.500 personas de acuerdo con Hamás. Israel ha decidido ignorar los llamados a realizar pausas humanitarias realizados por el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, durante una reunión con representantes de 5 países árabes en Jordania. Los asesinatos deben parar, los crímenes de guerra deben parar y la inmunidad de Israel ante el derecho internacional debe terminar. Israel mantiene un cerco en torno a Gaza, cortando el suministro de agua, comida, luz y combustible. Desde el miércoles habían estado saliendo por Egipto personas con pasaporte extranjero, pero jamás suspendió el sábado las evacuaciones, después de que Israel rechazó autorizar la salida de palestinos heridos. Se sabe que estamos peleando una guerra desigual, pero será estudiada en todo el mundo e inmortalizada en la historia. Los temores a que el conflicto escale persisten. En el plano diplomático, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, retiró a su embajador en Israel y dijo que el primer ministro Benjamin Netanyahu ya no es alguien con quien se pueda dialogar. Y precisamente el secretario de Estado Antony Blinken viajó por tercera vez a Cisjordania, donde se reunió con la autoridad de Palestina en busca de una solución. Son cientos de personas que este domingo buscaban desesperadamente sobrevivientes bajo los escombros que dejó el bombardeo al campo de refugiados Al-Maghazi, en el centro de la Franja de Gaza. Según el Ministerio de Salud de Gaza, el ataque mató decenas de personas y responsabilizó a Israel. Un portavoz militar israelí se abstuvo de responder a la acusación. Mientras el secretario de Estado Antony Blinken llegó en una visita no anunciada a Cisjordania, donde se reunió con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas. El líder palestino pidió el fin inmediato de lo que llamó la guerra destructiva entre Israel y Hamás y que se acelere la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Tras el encuentro, el Departamento de Estado dijo en un comunicado que Blinken reafirmó el compromiso de Estados Unidos con la prestación de asistencia humanitaria y el restablecimiento de los servicios esenciales en Gaza. Por su parte, en su cuenta X, antes Twitter, Blinken escribió: "He dejado claro que la violencia extremista contra los palestinos en Cisjordania debe terminar y reitero nuestro apoyo a una solución de 2 estados". Horas más tarde y en otra parada no anunciada, el jefe de la diplomacia estadounidense llegó a Bagdad, donde fue recibido por el primer ministro de ese país, Mohamed Shia al-Sudani.
Ambos discutieron el conflicto. Mientras el grupo miliciano Hezbollah dijo haber disparado múltiples cohetes tipo Grad contra la ciudad de Kiryat Shmona, en el norte de Israel, en represalia por un ataque israelí en el sur del Líbano que mató a una mujer y 3 niños. Es la primera vez que el grupo admite haber utilizado este tipo de armamento. Y la incursión terrestre de Israel en la Franja de Gaza habría conseguido partir este territorio en dos mientras continúa realizando bombardeos significativos contra el grupo Hamás. El ejército de Israel aseguró el domingo que sus tropas lograron dividir la Franja de Gaza. Hoy las fuerzas de defensa israelíes lideradas por la unidad de reconocimiento Golani rodearon la ciudad de Gaza. Alcanzaron la costa en el sur de la ciudad y la rodearon. De hecho, hoy hay una Gaza norte y una Gaza sur. Israel lanzó una ofensiva terrestre en la Franja de Gaza con el objetivo declarado de aniquilar a Hamás. Luego del ataque del pasado 7 de octubre en el que militantes del grupo islamista palestino mataron a 1.400 personas y tomaron a 240 rehenes. En 4 semanas los bombardeos israelíes han matado a casi 10.000 personas según Hamás y han dejado inmensas destrucciones en Gaza que han obligado a 1,5 millones de personas a abandonar sus casas de acuerdo con la ONU. Washington apoya a su aliado Israel, pero ha pedido establecer pausas humanitarias para distribuir ayuda a la población civil, lo que rechaza el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. No habrá ningún cese al fuego hasta el retorno de los rehenes. Quítense ese discurso. Se lo decimos a nuestros amigos y a nuestros aliados. Simplemente continuaremos hasta ganar. No tenemos otra alternativa, creo que todos lo entienden así. El pueblo entero está unido, confían en ustedes, aprecian lo que hacen y creen en ustedes. Seguiremos juntos hasta la victoria. Desde el Vaticano, el Papa Francisco también pidió un cese de las hostilidades y la liberación de los rehenes. Les ruego en el nombre de Dios que se detengan, que haya un cese al fuego. Pido que exploren todas las vías para asegurar que el conflicto no escale más, que los heridos puedan ser rescatados y que la ayuda llegue a la gente de Gaza, donde la situación humanitaria es gravísima. Hamás suspendió la evacuación de personas con pasaportes extranjeros hacia Egipto después de que Israel atacó un convoy de ambulancias. Por el paso fronterizo de Rafah ha ido entrando a cuentagotas la ayuda humanitaria, que la ONU considera insuficiente. Las tensiones también aumentaron en el norte de Israel en la frontera con Líbano, con cruces de disparos entre el ejército israelí y el movimiento proiraní Hezbollah, aliado de Hamás. La agencia libanesa de noticias NNA informó que 4 familiares del periodista Samir Ayoub murieron en un bombardeo israelí en el que el reportero resultó herido. En temas políticos le contamos que Donald Trump inicia esta semana testificando en el juicio por fraude que enfrenta junto a su familia y su empresa. Con su imperio inmobiliario en juego, Donald Trump tomará el estrado el lunes para defender sus empresas multimillonarias. En la comparecencia se prevé que gran parte del cuestionamiento a Trump tendrá que ver con sus estados financieros personales y los valores de sus propiedades. Este es un caso civil, no tiene posibilidades de cárcel, pero demuestra que Donald Trump no tiene credibilidad y eso le va a afectar en los casos criminales también. La demanda de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, acusa al expresidente Trump, sus socios y sus hijos adultos de exagerar los activos de sus negocios durante años. Los hijos de Trump, Donald Trump Jr. y Eric Trump, testificaron la semana pasada. Eric Trump, al salir de la corte, alegó que no hicieron nada malo y que no están involucrados en la presunta inflación de los valores de las propiedades de su familia, que los contadores son los que se equivocaron. Su hermana Ivanka Trump tendrá que presentarse el próximo miércoles en la corte de Manhattan. Si los hijos de Donald Trump demuestran que no tienen la habilidad de envolverse en las responsabilidades de la compañía,
en términos de reportar impuestos, préstamos y cosas de esa índole. Consecuentemente no van a poder seguir a cargo de sus propias empresas. La Fiscalía busca que a la organización Trump se le niegue de por vida hacer negocios en Nueva York. Aún pese a sus problemas judiciales, el exmandatario sigue con sus aspiraciones presidenciales. Las personas que lo han seguido han sido leales hacia él, pase lo que pase. ¿Y cómo lo demuestran? Donando dinero, abogando por que él sea reelecto. Y es de esta manera que llegamos al final de este espacio informativo. Como siempre, agradecemos su gentil compañía y apoyo al canal. Y el reencuentro será en otro compacto informativo el día de mañana, aquí a través de nuestro canal Noticias de Estados Unidos. Gracias y será hasta la próxima.